Saben que Jalisco es su casa, y a este señor nada se le pasa. Los departamentos de inteligencia internacionales se han volcado en tratar de definir el paradero preciso de quien es considerado uno de los capos más poderosos de la actualidad en México. Se dice que para las autoridades no es ningún secreto que el Mencho se encuentra radicado en la zona verde o montañas de Jalisco, en donde se pavonea libremente en su vida agropecuaria. Pero ¿por qué no lo han aprendido? Pues una de las canciones escritas a su nombre sostienen que el hombre es famoso mundialmente y lo conocen en los 5 continentes, pero muchos rumores se han corrido sobre su desenlace. En esta entrega desde el ojo del crimen te daremos los detalles que se deben saber sobre el actual paradero de Nemesio Rubén Oseguera, el Mencho. Mientras la DEA y todas las fuerzas del orden mexicanas se inclinaron en una ofensiva directa contra el cártel de Sinaloa, sobre las sombras, otro gran capo estaba afianzándose en el poder. Ingenuamente las autoridades consideraban que uno de los mayores promotores de la violencia en ese país era Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el Chapo, y este hombre coordinaba la mayor cantidad del tráfico de alcaloides a diferentes partes del mundo. Su estructura había rodeado las esferas mundiales y hacía presencia en más de 5 decenas de países. Su mayor logro consistía en la unificación de las estructuras para poder controlarlas sobre una sola mente criminal, la del Chapo. En este orden de ideas, la batalla más cruda que esta organización tuvo que enfrentar fue en su mismo país, donde diariamente tenían enfrentamientos con otros cárteles que buscaban conservar muchas de las plazas dominadas por los de Sinaloa. La influencia que tenía Guzmán sobre algunos políticos y miembros del gobierno le permitieron ganar mucho terreno hasta que su poder fue tanto que burló a los mexicanos y emisarios de los Estados Unidos. El Chapo se escapó por segunda vez de la prisión, esta vez de la que para la época era considerada la cárcel más segura de México, el Altiplano. Con la fuga del Chapo y lo hostil que se había vuelto la vida en las calles de México, el gobierno fortaleció su ofensiva considerando que al atrapar a este narco, el descontrol de los criminales tomaría un freno. Finalmente, capturaron nuevamente a Guzmán Loera y para la tranquilidad momentánea de muchos, lo enviaron extraditado a los Estados Unidos. Pero el peor error de las fuerzas del orden fue omitir la pequeña frase que a rey muerto, rey puesto. Mientras se centraron en debilitar el cártel de Sinaloa y darle golpes contundentes a esta organización, muchos grupos empezaban a crecer y reclamar el control de algunas de las plazas que el cártel de Sinaloa iba dejando, lo que provocó una disputa sin tregua entre esos pequeños grupos que querían ascender. Pero entre todos estos se destacó uno que ya traía una pelea casada con el mismo cártel de Sinaloa. Se trataba de un empleado indirecto de esta organización que había financiado su estructura con el dinero aportado por el Chapo Guzmán y sus socios. Con un ejército de sicarios aliados a la federación surgieron los Matacetas, en donde Nemesio Oseguera Cervantes era el líder de este comando. Ante los vacíos que iban quedando, el Mencho, como se le conoce, se hizo con el control de lo que un día fue el cártel de Jalisco. Esta vez venía bajo una nueva faceta, el cártel Jalisco Nueva Generación. El Mencho es un hombre ambicioso, que supo aprovechar muy bien la oportunidad que se le presentaba y comenzó a ganar terreno con un método más pronunciado que las décadas anteriores. Sus alianzas y vínculos comerciales le permitieron entrenar a un sinnúmero de hombres con equipamiento militar de alto calibre, que podrían sostenerle la guerra al mismo gobierno. El arsenal que usan sus hombres es un material estrictamente peligroso por los daños colaterales que puede generar, porque a medida que el cártel Jalisco Nueva Generación crecía, la inversión iba dirigida a su aparato militar. Algunos sostienen que este hombre formó un ejército que supera los 10.000 hombres, con lineamientos militares y haciendo presencia en más de los 22 estados del territorio mexicano, con alianzas en diferentes partes del mundo, relaciones comerciales en los 5 continentes donde trafica con drogas, armas y lava mucho dinero. Pero retomando, el Mencho logró crear un vínculo directo con los capos más buscados en el mundo, pues su nombre aparece al lado de una oferta de $10 millones por quien entregue información que permita capturarlo. Sin embargo, nadie se atreve a revelar la información de este hombre, porque es el señor al que todo mundo le teme. Se ha hecho un reconocimiento como despiadado y cruel. No ha respetado la vida ni de políticos, antiguos amigos, youtubers o influencers que usan las redes sociales para ofender su nombre, sin dejar escapar la táctica de terror psicológico que utilizan para tener a los mexicanos en el miedo. Porque este hombre fue pionero en la difusión de videos macabros, en donde los miembros de su ejército realizaban las peores torturas a diferentes personas frente a una cámara. Sin ser muy empáticos con los demás, se
se observaba cómo los asesinos, en su frialdad, empezaban con las decapitaciones, descuartizamientos, incineraciones, amputaciones, y todo esto empleando herramientas o simples cuchillos con un filo adecuado para realizar estas barbaridades, con la víctima en completo estado de conciencia. Criminales que no tenían la más mínima intención de censurar, y el sonido de los gritos de las pobres víctimas era perceptible para toda la audiencia. ¿Cómo no temerle a un hombre que es capaz de cometer tan aberrantes hechos? Pues en su considerable filosofía de la muerte, se cruzó con un joven de nombre Juan Luis Laguna Rosales, conocido como el Pirata de Culiacán, que en sus redes sociales se hizo reconocido por compartir la vida de excesos, alcohol y demás sustancias. Esto le permitió viralizarse muchas veces, pero en una de sus borracheras terminó lanzando algunos insultos al Mencho, que terminaron costándole la vida en un reconocido bar, en donde fue acribillado a balas cerrando su corta existencia, pues apenas tenía 17 años. El Mencho no se preocupa por convertirse en enemigo del Estado, tampoco tiene reparo en que lo cataloguen como terrorista. Piensa que su dinero, hombres y armas lo harán permanecer impune, provocando una cantidad de muertes que provocan el miedo que pueden sentir para con él. Por eso es un prófugo de talla mundial, y se presume que el lugar más seguro donde puede estar es en la zona montañosa de Jalisco, donde se ha convertido en el dueño de voluntades y vidas de las personas que buscan resguardarse de sus enemigos. Aficionado por montar a caballo, en donde su fortuna le ha permitido comprar grandes extensiones de tierra, y donde su único vicio es el de un jugador de gallos, pues se conoce que el capo cuenta con gallos finos, las cuales pelean en diferentes palenques. Como pasatiempo apuesta grandes cantidades de dinero y se permite andar libremente por el sector, eso sí, con un gran número de hombres que le brindan la seguridad adecuada. Con toda esta descripción, pareciera que este capo es invencible, y posiblemente así lo considera el Mencho. Poco se ha dejado ver ante las cámaras, muy pocas fotos se tienen de este hombre, y cuando helicópteros rodean su perímetro son derribados con los lanzamisiles que ingresó a las filas de su ejército. Pero actualmente tiene una batalla muy difícil de ganar, porque su peor enemigo es la enfermedad que padece. El capo se encuentra sin su hijo, Rubén o el Menchito, que actualmente está recluido en los Estados Unidos, un lugar donde el poder de sus armas no han podido rescatar a su heredero, y también se agrega a sus debilidades que debe estar cerca de una clínica que le permita combatir su insuficiencia renal. El Mencho es un hombre que depende de diálisis, y esta enfermedad lo ha postrado en una cama en repetidas ocasiones, donde se ha encontrado de frente con la muerte, y según fuentes extraoficiales, refieren que el capo ya perdió la batalla contra esta enfermedad, pues la muerte lo alcanzó en una clínica en Guadalajara en el año 2022. Y desde aquel entonces, la estructura del CJNG ha procurado mantener el secreto para evitar posibles fragmentaciones dentro de la organización. Temen que esos más de 10.000 hombres se desprendan del control central y busquen consolidar sus propios cárteles, como ha sucedido en ocasiones pasadas con otros grupos criminales. Sin embargo, tal parece que el rumor se ha corrido poco a poco y que actualmente el cártel Jalisco Nueva Generación se encuentra lidiando con disputas internas, pues consideran que cualquiera puede tomar el mando que tenía el Mencho, pero indiscutiblemente se crean dudas sobre si el capo está vivo o actualmente se encuentra en el fondo de una tumba, y los departamentos de inteligencia no confirman esta información, dando por hecho que Nemesio Ceguera dejó este mundo. De pronto temen contribuir al caos porque saben que este cártel es demasiado violento, y si estos mismos hombres se vuelven enemigos, todo terminaría por estallar, o de pronto han decidido guardar prudencia ante este rumor, ya que en ocasiones pasadas también se dijo que el capo había muerto en medio de un enfrentamiento contra los hombres del Mayo Zambada, con quien actualmente se presentan disputas producto de esas rencillas entre el cártel de Sinaloa contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero sin lugar a duda, la guerra sigue en aumento. El cártel de las 4 letras crece en enemigos que ya se enfrentan a ellos en diferentes estados, como lo son los Viagras, la familia Michoacana, el cártel Santa Rosa de Lima, el cártel de Sinaloa y el mismo gobierno, y con todos estos rivales, el fantasma del Mencho sigue sin aparecer. ¿Y tú, crees que el Mencho ya dejó este mundo? Comparte tus opiniones en la caja de comentarios. Puedes darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones, así no te perderás de los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.